La manera de relacionarnos, de conocer a otras personas o de encontrar una pareja se ha modificado en los últimos años y evidentemente en los tiempos complicados que vivimos, este tema ha sido observado a través de diversos estudios, plataformas e investigaciones. Sabemos que tanto las redes de apoyo como los amigos, la familia, la pareja, así como los vínculos con otras personas son necesarios como seres humanos y principalmente en situaciones de crisis o estrés, ya que ayudan a amortiguar o a afrontar este tipo de experiencias que a nivel emocional nos exigen mucho. Sin embargo, resulta también evidente que las personas solteras requieren espacios que faciliten crear este tipo de relaciones y una manera de conocer a otros puede ser a través de diversas aplicaciones, ya sea de manera gratuita o con algún pago de inscripción o mensualidad para poder tener acceso a diferentes, llamémosles, privilegios, e incluso Facebook, desde hace aproximadamente 2 años, también ha visto una oportunidad en esta tendencia. ¿Y cómo se puede conocer gente en estos tiempos? ¿Cómo ampliamos nuestro círculo de amistades? O específicamente, ¿cómo se puede encontrar el amor? Al parecer no solo existen las aplicaciones. Les comparto que en algunos países como Alemania e Italia existen actualmente 2 alternativas similares que se han dado a conocer últimamente. El primer caso es en Alemania, y de acuerdo al periódico The Local, un supermercado llamado Edeka, ubicado en Volkach, promueve que los solteros los viernes por la tarde tengan oportunidad de conocer a alguien, y sí, a formar parejas en tiempos de coronavirus. Este servicio se ofrece desde hace ya 2 años. ¿Cómo funciona? Los solteros que van al súper los viernes entre las 6 y las 8 de la noche encuentran en la entrada un recipiente con diversos corazones de papel y un número asignado. Los usuarios que buscan pareja deberán tomar uno y ponérselo en su saco o chamarra. Si alguien encuentra a una persona que les gusta en medio de los pasillos, puede ir a la caja y solicitar que le llamen a través del megáfono. Aquellas personas que son un poco más tímidas pueden simplemente dejar un mensaje escrito tipo «Me gustaría que pudiéramos tomar un jugo en la sección de frutas y verduras» o incluso dejar su número telefónico. La segunda estrategia se llevaba a cabo en Italia desde 2015, pero ha sido relanzada y adaptada a los tiempos COVID. Es un movimiento llamado el Súper de los Solteros, cuyo reportaje en ilgiornale.it nos pregunta ¿puede un cubrebocas con un corazoncito brillante convertirse en el nuevo medio para que un soltero coquetee en tiempos de COVID? El Súper para Solteros nos dice: no perdamos la posibilidad de socializar. Cualquier ocasión es buena, y añade: devuélvanos la libertad de coquetear. Estamos cansados de aplicaciones para conseguir pareja. Los organizadores nos cuestionan: ¿crees que para conocer gente debes ir a todas las fiestas para solteros o ir a todos los bares todas las noches hasta tarde? ¿Crees que para conocer personas solteras debes estar todo el día en redes sociales o pagar la inscripción a todas las aplicaciones para encontrar pareja? Tal vez no lo sabes, pero los solteros también hacen el súper. Y hace la invitación: haz el súper de los solteros. Cuando vayas a hacer el súper, no te olvides de llevar nuestros cubrebocas con el corazón brillante. ¿Y cómo se hace, en caso de estar interesados? Roberto Pacchiarini, el encargado de relaciones públicas de esta iniciativa, con una visión evidentemente emprendedora, creó una serie de paquetes de cubrebocas que se compran en línea y existen 3 opciones, ya sea con 50, 100 o 180 cubrebocas. No hay que perder la esperanza. Por otra parte, 2 investigadores, Carolina y Arturo Bandinelli, realizaron un análisis psicoanalítico en un artículo llamado ¿Qué es lo que quiere la aplicación? Una interpretación psicoanalítica de la economía del líbido, de las aplicaciones de citas. Ellos realizaron un estudio con millennials, aquellas personas nacidas entre 1981 y 1993, de Italia e Inglaterra, quienes estaban inscritos en una aplicación llamada Tinder, una aplicación líder a nivel mundial para conseguir pareja. Los investigadores llevaron a cabo un estudio de caso con el fin de abordar los temas del disfrute y el deseo en la sociedad contemporánea, y ellos dicen: las citas en línea, anteriormente estigmatizadas, ahora se han vuelto aceptadas y populares entre los jóvenes en las grandes ciudades. Las estadísticas recientes informan que en el mundo alrededor de 196 millones de adultos las usan, siendo las personas de 18 a 29 años
el segmento de población más grande, de acuerdo a Statista 2020. En esta gráfica también se observa la manera en que se ha comportado esta búsqueda en todo el mundo y en México durante el último año, de acuerdo a Google. Los investigadores consideran que el uso de las aplicaciones para conseguir una pareja están produciendo nuevos códigos para renegociar el romance y han creado nuevas prácticas. Por ejemplo, para determinar si alguien corresponde a tus gustos, generalmente de apariencia, puedes deslizar ya sea a la izquierda o a la derecha el perfil de la persona sugerida. Puedes seleccionar me gusta, puedes coincidir en gustos con otra persona, el tan conocido match, o enviar mensajes de texto con un fin específico. Estas aplicaciones son un conjunto de herramientas para buscar y clasificar potenciales parejas, las cuales deberían optimizar el proceso de citas, haciendo para los usuarios más fácil navegar en la aplicación, mejorando las oportunidades para conocer parejas adecuadas. De acuerdo a las entrevistas hechas a estas personas en términos psicoanalíticos, la aplicación permite a las personas poder identificarse tanto como personas que desean, pero también que son deseables. Es un lugar en donde las personas pueden platicar, interpretar, juzgar, imaginar, preguntar, así como fantasear. Se puede hablar de los propios logros, interpretar los mensajes, ver posibles candidatos, brindar seguridad, dar consejos no solicitados e incluso intentar manipular los sentimientos del otro. Y sí, incluso mentir o describirse con una serie de características a veces ciertas y a veces no, con el fin de obtener lo que se desea, lo cual se presenta en todas las aplicaciones, no solo en Tinder, e incluso varias aplicaciones advierten ser cuidadosos para no enviar dinero a nadie ni dar datos personales de las tarjetas bancarias. Los investigadores señalan, las aplicaciones de citas ofrecen una forma de responder a las demandas sociales de tener una vida amorosa emocionante. Algunas personas incluso señalan que están inscritas en las aplicaciones para sentirse atractivos o poner a prueba qué tan atractivos pueden llegar a ser, para no sentirse solos, para permanecer en el anonimato y no correr riesgos, para aumentar la confianza y para encontrar posibles coincidencias o match, es decir, que le gustes a aquella persona que también te gustó. Normalmente los investigadores dicen que los teléfonos móviles de los usuarios de Tinder están llenos de coincidencias o de match con muchas personas. Sin embargo, solo una pequeña minoría de ellos realmente se convierte en una cita o incluso en una charla. Las personas que participaron en el estudio señalan que tienen una relación afectiva, pero ojo, y esto es muy importante, con la aplicación, la cual está hecha de interrupciones y nuevos comienzos, de esperanza y de frustración. Los usuarios reportan haberse enojado con Tinder porque no funcionaba, o porque era falso o adictivo. Luego lo eliminaban solo para reinstalarlo eventualmente. ¿Y entonces cuál es el éxito de las aplicaciones? Carolina y Arturo Bantinelli consideran, básicamente es el proceso en el que involucran a los usuarios, más que los resultados que realmente se obtienen al contar con esa aplicación, y concluyen, en lugar de relacionarnos con otras personas a través de la aplicación, nos relacionamos con la aplicación a través de otras personas. Está para pensarse, ¿no creen? Derivado de lo anterior y del verdadero negocio que implica la creación de nuevas aplicaciones para tener o encontrar una pareja e incluso encontrar el amor de tu vida, como frecuentemente se vende la mayoría de este tipo de aplicaciones, se hacen intentos continuos para desarrollar aplicaciones diferentes, más creativas y que respondan a las necesidades o exigencias de las personas que están desilusionadas de las que ya han utilizado. Por ejemplo, en la revista Psychology Today, Mark Travers, un psicólogo estadounidense, realizó una entrevista a Juliet Swan, quien desarrolló una aplicación llamada BERT, la cual se vende como aquella aplicación que antepone la personalidad antes que la apariencia y cuyos perfiles no tienen fotografía. Esta aplicación desea que sus usuarios se formen una primera impresión basada en la personalidad en lugar de la apariencia, básicamente dejándolos leer el contenido del libro antes de la portada, es decir, saber quién eres como persona, por lo que el usuario deberá completar un cuestionario para determinar qué tipo de personalidad tiene, la cual indica las preferencias en cuanto al tipo de comunicación, a la interacción con el mundo, a la manera en cómo se procesa la información para tomar decisiones
Y a partir de toda esa información y con ayuda de un algoritmo, la aplicación sugiere personas con los tipos de personalidad compatibles. Habrá que probar esta aplicación. ¿Y qué pasa con Facebook Dating o Facebook Parejas? Existen diversas opiniones acerca de esta aplicación, derivadas de la controversia previa en cuanto a la privacidad y a la seguridad que tanto se ha cuestionado con respecto a Facebook. Algunos portales han realizado algunos análisis más objetivos a Facebook Parejas y lo que se ha encontrado es lo siguiente. Existen tanto características a favor y en contra de esta aplicación. Las características a favor son: es completamente gratuita. Si cuentas ya con una cuenta en Facebook, no es necesario registrarse nuevamente para ingresar a Facebook Parejas. Es una aplicación con un uso y una navegación sumamente sencillas. Entre las desventajas se encuentran: los usuarios y candidatos por conocer no son tan jóvenes si se compara con otras aplicaciones. Debes vincular esta aplicación a tu perfil existente de Facebook, lo cual a algunas personas puede no gustarles tanto. Existen muchas preocupaciones en cuanto a la privacidad en comparación con otras aplicaciones en donde eres uno más y no tienen tanta información como la que ya has compartido en Facebook. Algunos datos más en cuanto a Facebook Parejas son: más de un 57% de los usuarios de Facebook nunca habían escuchado de Facebook Dating y a principios del 2020 solo un 9% de los usuarios la habían utilizado. Un 18% de los usuarios dijeron que era mejor que otras aplicaciones que habían probado. Entre las funciones o características de Facebook Dating o Parejas podemos encontrar configuración de bloqueo, es decir, el usuario determina quién puede ver su perfil de Facebook Pareja y limitar que algunas personas, tal vez de su círculo de amigos o familiares, puedan ver su perfil. Otra es en pausa, es decir, el usuario puede detener el proceso para encontrar pareja por un tiempo, tal vez para comunicarse realmente con los usuarios que la aplicación ya le sugirió y que le gustaron a este usuario. Otra opción es un segundo vistazo o segunda oportunidad, donde el usuario puede reconsiderar una sugerencia previa a la que le dijo que no, pero que después se percató que realmente sí le interesa. Otra muy interesante es Amores Secretos. Este servicio permite al usuario seleccionar amigos hacia los cuales se tiene un interés que hasta el momento era secreto. Es importante destacar que Facebook Dating aún no está disponible en todos los países del mundo. La elección del objeto amoroso, como bien lo decía Freud, el padre del psicoanálisis, es una situación sumamente compleja en la que intervienen diversas coincidencias, creencias, vivencias, autoestima, intereses, modelos o roles aprendidos en la infancia, ciertos estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Si creemos que buscar una pareja a través de Internet es una alternativa, está bien. Solo seamos cautos, creativos y estemos atentos siempre. Mantengamos nuestros estándares de la persona ideal o adecuada para nosotros. Mantengamos también ciertos niveles de integridad y seguridad antes de conocer una persona a través de Internet, ya que, tanto en el mundo virtual como en el real, podemos encontrar una amplia variedad de seres humanos. Y sí, se pueden encontrar verdaderas joyas, sorpresas o desilusiones. Y recordemos, en estos tiempos de incertidumbre, mantengamos la esperanza. Parafraseando la cita que Florentino Ariza recordó haber leído en El amor en tiempos del cólera, una de las grandes obras de Gabriel García Márquez, el amor se hace más grande y noble en la calamidad. Espero que este video les haya resultado útil. Muchas gracias por verlo y por favor compártanlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!